Buen día, estimados estudiantes. Deseo se encuentren bien. A continuación, les explicaré el tema Escritorio de Windows. Escritorio de Windows. El escritorio de Windows es aquella interfaz de software que ha sido originalmente creada con el objetivo de generar un espacio de cómodo y fácil acceso a los programas y operaciones disponibles de una computadora o dispositivo inteligente. Es decir, que el escritorio es el área en el que se ubican los iconos de uso más frecuentes y donde se despliegan las aplicaciones en el momento en que se ejecutan. Así se encuentra la barra de tareas y el botón inicio. Estos dos elementos cumplen una función muy importante para Windows, ya que es ahí donde se desarrollan distintas actividades mediante el uso de los comandos de entrada, proceso y salida. En el escritorio de Windows, el cual es una interfaz gráfica donde se disponen de numerosos iconos, accesos a carpetas, archivos o programas, barra de herramientas y aplicaciones. Todos ellos pueden haber sido previamente seleccionados y organizados por el usuario de acuerdo a sus necesidades específicas. Es en el escritorio donde se desarrollan distintas actividades como abrir un archivo, crear documento, trabajar en hoja de cálculo, realizar presentaciones. De igual forma, hacer cambios en barra de herramientas al seleccionar hora y fecha, hacer cambio de redes. De igual manera, realizar distintas actividades según las necesidades específicas de cada usuario. A lo largo de los años, Windows ha desarrollado numerosos estilos de escritorios que han evolucionado en complejidad con el tiempo. El escritorio de Windows da a los usuarios la posibilidad de reacomodar las ventanas a través de la función de arrastrar y soltar. Es decir, que cada opción contiene ventana. Por ejemplo, los iconos. Al abrir un archivo, yo lo puedo desplazar moviéndolo. De igual manera, lo puedo soltar. Esto se desarrolla mediante la ejecución del comando de entrada, el mouse o el teclado. El mouse y el teclado sirven para mover, reorganizar y ordenar los elementos visibles. Si se tiene en cuenta que el escritorio de Windows es la base de cualquier operación que queramos realizar en la computadora, entenderemos su importancia y al mismo tiempo la necesidad de que sea un sistema simple, accesible y eficaz que nos permita obtener los mejores resultados. En el desarrollo de distintas actividades, el usuario se apoya para su ejecución en dispositivos que son los que envían mensajes al sistema para la realización de funciones comunes como accesar al sistema, seleccionar, abrir, buscar, copiar, pegar, instalar, etc. Actualmente los escritorios de Windows ya hablan un lenguaje propio. Los primeros entornos gráficos de los sistemas operativos informáticos buscaban ser una metáfora de lo que encontramos en la mesa de un despacho, en el escritorio. De ahí se habla de escritorio informático, desktop, y que el que se haya hecho más famoso sea el de Windows. Esto significa que en la actualidad el sistema más utilizado para el desarrollo de distintas actividades como ser la comunicación,
crear documentos, almacenar información, entre otras actividades. El más utilizado y el más famoso es el sistema operativo Windows. La ejecución del sistema operativo Windows actúa como punto principal de la actividad del usuario. Es sobre el escritorio que se despliegan las ventanas de las aplicaciones, con todos sus elementos correspondientes, y en el cual podemos gestionarlas y ordenarlas, con operaciones como minimizarlas, maximizarlas o redimensionarlas. Es decir, que en la práctica, cuando se trabaja en las ventanas de archivos, aplicaciones o programas, carpetas y otros elementos informáticos, nos apoyamos para su ejecución mediante botones de control u opciones como ser, minimizar, maximizar y cerrar. Además de contener las ventanas de las aplicaciones, el escritorio también contiene otros elementos que ayudan al trabajo diario con el sistema operativo. Es el caso de la barra de tareas, un elemento que permite gestionar las ventanas abiertas en el sistema, además de contener otros ítems como el botón de inicio. A partir de Windows 95, el reloj, iconos de acceso rápido e iconos de drivers y programas recientes, en el escritorio también podemos colocar iconos correspondientes a accesos directos, a programas, ficheros, carpetas o unidades de almacenamiento, además de ficheros y carpetas en sí, es decir, no accesos directos, sino el contenido directamente. Elementos más modernos como los widgets, que son pequeñas aplicaciones que despliegan contenido en el mismo escritorio, de forma que podemos disponer de información sin tener que abrir la aplicación. Esto significa que con el paso del tiempo, las actualizaciones en el sistema en cuanto al desarrollo y estructuración han mejorado su uso, ya que lo ha reflejado de manera más práctica y sencilla. ¿Qué elementos tiene el entorno del sistema operativo? En el caso de Windows 10, contiene lo que es el escritorio, ventanas, cuadro de diálogo. Como he explicado anteriormente, que el escritorio es un elemento del entorno del sistema de Windows 10, siendo también donde se desarrolla todo el trabajo. Son elementos del escritorio Windows 10. Iconos. Son elementos gráficos que Windows 7 utiliza para representar elementos tales como ordenadores, unidades de disco, impresora, aplicaciones, archivos o la papelería de reciclaje. Barra de tareas. Es una barra situada inicialmente en el borde inferior de la pantalla, aunque puede cambiar de posición, que contiene el menú inicio y distintas herramientas adicionales. Botón de menú inicio. Es un botón con el logotipo de Windows situado en el extremo izquierdo o superior de la barra de tareas. Botón de aplicación. Situado dentro de la barra de tareas con un aspecto similar a los iconos anclados en su lateral izquierdo, representan las aplicaciones abiertas en el entorno. Barra de herramientas, idioma. Contiene los iconos que permiten configurar rápidamente el idioma y el tipo de teclado que se utiliza en la computadora. Área de modificación. Muestra información de utilidad y ofrece un acceso rápido a los sucesos destacables durante nuestro trabajo con Windows 10.
Ventanas de aplicación representan el soporte de las utilidades que se ejecutan en el entorno. Gadget. Aplicaciones especiales en miniatura que se pueden situar sobre el escritorio de Windows, con funciones que ayudan en el trabajo diario. Ventanas. Tipos. A. Las ventanas de aplicación representan el soporte de las utilidades que se ejecutan en el entorno. B. La ventana de documento. No dispone de las barras de menú o cintas de opciones que sí suelen aparecer en la ventana de aplicaciones. ¿Cómo se diferencian las ventanas de aplicación con las ventanas de documento? La ventana de documento contiene las opciones de control, minimizar, maximizar y cerrar. Las ventanas de aplicación no contienen esas opciones. Cuadro de diálogo. Tipos. A. Fichas. Permiten seleccionar diferentes conjuntos de opciones dentro de un mismo cuadro de diálogo. B. Cuadro de texto. En ellos, el usuario deberá introducir en cadena de caracteres que representará, según los casos, una ruta, el nombre de un archivo, un número, un bloque de texto, etc. C. Cuadro de lista. Se utilizan para mostrar una serie de opciones disponibles de un comando de datos. D. Botones. Existen dos tipos de botones. Los primeros llamados de opción que tienen forma circular y representan opciones excluyentes. E. Casilla de la verificación. Son pequeños cuadros que representan opciones que no son incluyentes, es decir, que pueden estar seleccionados de forma simultánea. F. Barra deslizante. Permite seleccionar un valor determinado entre una serie de opciones predefinidas en el cuadro de diálogo. G. Botones de menús. Desplegables se encuentran con diferentes formatos. Se identifican por un pequeño icono en forma de punta de flecha situado en un interior. Ejemplos de cuadros de diálogo en el sistema de Windows 10. La ventana que nos aparece en el programa o archivo en el cual hemos trabajado. Si deseamos guardar los cambios efectuados, esa es un cuadro de diálogo. De igual manera, cuando eliminamos un elemento en el escritorio, al ejecutar papelería de reciclaje, la ventana que nos aparece es un cuadro de diálogo. Cuando queremos o deseamos apagar el sistema o la computadora y nos aparece la ventana de apagar el equipo, ese es un cuadro de diálogo. Otros ejemplos de cuadro de diálogo en el sistema Windows es la ventana que nos aparece cuando realizamos la ejecución de guardar un archivo. La ventana de guardar como es un cuadro de diálogo. De igual manera, cuando desarrollamos cambios en la apariencia, en el fondo de la pantalla, o en el color de los elementos del sistema en el escritorio, la ventana de color y apariencia de las ventanas, ese es un cuadro de diálogo, dicha ventana. Conclusiones. El escritorio de Windows es la interfaz principal del sistema operativo de Microsoft para computadoras y tabletas, permitiendo acceder desde ahí a los programas y archivos más importantes, además de personalizarlo al gusto de cada usuario. Los usuarios pueden mover, añadir, borrar y redimensionar los elementos del escritorio, los que se pueden manejar tanto
con el uso del ratón o mouse, como también con comandos de teclado. A partir de Windows 8, que era compatible con dispositivos táctiles, se pudo manipular el escritorio con los dedos. El escritorio de Windows tuvo un primer gran cambio en Windows 95, haciéndolo un sitio más agradable e intuitivo. Un cambio con respecto a su estilo rudimentario en las primeras versiones de Windows. Gracias por su atención.